Buenos días. Estamos en la clase de semiótica y uno de los autores más importantes del campo de la semiótica va a ser Roland Barthes. Entonces ya vimos que Roland Barthes es un teórico francés muy importante que va a nacer en 1915. Él va a ser el padre de la semiótica porque va a ser el primer libro de elementos de semiología general en 1964. Él va a estudiar principalmente la moda, pero también va a estudiar lo que tiene que ver con el arte y lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Vamos a empezar a ver lo que dice Roland Barthes, principalmente acerca de los medios de comunicación, como sería el caso de la fotografía. Él va a ser uno de los pioneros que va a hablar acerca de la fotografía y él va a buscar los elementos semióticos más importantes en el caso de la fotografía. Toda la clase del día de hoy se la vamos a dedicar a Roland Barthes y qué opina, cuál es su pensamiento, cuál es su teoría acerca del campo fotográfico. Esta teoría del campo fotográfico sería más o menos igual a la teoría semiótica, que quiere encontrar los elementos mínimos de todos los mensajes, de todos los textos, y esos elementos mínimos se van a combinar para dar un significado más grande, una significación más amplia, y esta significación más amplia ya va a ser ese mensaje, ya va a ser ese texto que se va a crear, en este caso el texto fotográfico. Él se pregunta también acerca de la imagen y cómo funciona principalmente la fotografía en la prensa. Entonces, si podemos, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles serían estas unidades mínimas, estos elementos mínimos de la fotografía y cómo estarían funcionando para que se produzca esta significación, para que se produzca este sentido de la fotografía. Entonces vamos a ver un primer video. Este primer video explica, es un texto muy relevante de Roland Barthes, y este texto muy relevante sería el mensaje fotográfico. En este texto del mensaje fotográfico, que es un poco cortito, él nos va a dar estas bases para entender la semiótica de la fotografía. Vamos a poner este video acerca de la fotografía. Entonces vamos a repasar estos elementos que se mencionaban en el video, que son los más importantes para Roland Barthes. Bueno, aquí tenemos la pizarrita. Entonces vamos a ver estos elementos que producen significación para Roland Barthes. El primer elemento que para Roland Barthes va a ser muy importante y va a producir significación sería un elemento que va a estar ligado con la parte técnica. Este elemento ligado con la parte técnica sería principalmente lo que tiene que ver con la cámara, con la iluminación, con la composición, con un encuadre desde abajo, con un encuadre desde arriba, con la calidad del material fotográfico, con cómo estás poniendo la luz. Entonces a lo mejor si yo tengo una luz muy oscura, me voy a ver de una manera. Si tengo la luz desde abajo, me voy a ver de otra manera. Si tengo diferentes luces para resaltar mi rostro de izquierda, de derecha, del pelo, también sería importante. Entonces Roland Barthes diría que la fotografía no es natural porque siempre estás escogiendo un encuadre, siempre estás escogiendo un ángulo, siempre le estás poniendo luz, le estás poniendo una altura de la cámara. Entonces siempre estás escogiendo qué elementos de la realidad quieres que se vean. Y estos elementos de la realidad que quieres que se vean, él, serían los elementos técnicos, pero él va a decir que serían un trucaje porque principalmente están seleccionados. Si nos fijamos en las fotografías de cada uno de ustedes que tienen en su perfil, hay un ángulo, hay un determinado tipo de colores, hay determinado tipo de composición, hay determinado tipo de iluminación, hay determinado tipo de que si está más frontal, si está menos frontal, si está más de perfil. Entonces todos esos elementos que estarían seleccionados dentro de la fotografía les llamaría el trucaje. Luego el siguiente elemento que para Roland Barthes va a ser muy importante sería la pose. La pose tiene que ver con cómo está mi cara,
si está más hacia izquierda, si está más hacia derecha, pero también tiene que ver con cómo estoy moviendo las manos, cómo está mis hombros, cómo está mi cuerpo, si está más derecho, menos derecho, mis manos. Y en el caso de la fotografía que veíamos que el personaje estaba llorando y estaba con los brazos abiertos, ahí habría una pose también muy significativa. Esto principalmente funciona para la fotografía publicitaria, para la fotografía de moda, o cuando ustedes están haciendo una fotografía, siempre quieren determinada pose. Creo que ahorita estoy viendo tres fotografías y son muy interesantes porque la mayoría de estas tres fotografías como que está mirando hacia la cámara, ¿no? Entonces siempre tratamos de poner una sonrisa, de que nuestros ojos se vean mejor, de que nuestros brazos se vean mejor y tendría que ver principalmente con el rostro, pero también con todas las demás partes de mi cuerpo. Entonces sería la pose. La pose me va a producir un significado determinado. Luego vendría el siguiente elemento, que sería el elemento del objeto. ¿Qué objetos llevo conmigo, no? Llevo una pulsera, llevo un reloj, llevo unos lentes, llevo un gorro, llevo qué tipo de ropa estoy teniendo. Entonces los objetos también, decía Roland Barthes, que son bastante significativos. Entonces si yo tengo un libro, a lo mejor puede significar que soy más intelectual, o si tengo lentes puede significar que estoy más intelectual, o si te llevo un crucifijo, o si llevo una paloma de la paz, o si en mi camiseta existe un jugador de fútbol o un superhéroe. Entonces todos los objetos que aparecen a mi alrededor también serían importantes. Los objetos también tendrían un significado importante, una significación que la voy a relacionar con la persona que está junto a ella, ¿no? Entonces a lo mejor si yo veo a una persona con un perrito, voy a entender que esta persona le agradan los perritos y que por eso está frente a un perrito, ¿no? También puede ser que yo tenga objetos muy exóticos, objetos muy variados, como María Félix, que se sentaba atrás de un trono y era casi, casi, en lugar de ser una silla, era casi un trono completamente dorado, creo que hasta con piedritas, así para que se viera más extravagante. Entonces ahí estaba relacionando este objeto que era la silla con el personaje, ¿no? En este caso, el personaje de María Félix. O también María Félix a veces salía con un pitillo y con su cigarro, ¿no? Entonces pasaba fumando todo el tiempo con la entrevista. Creo que acá también Roland Barthes está fumando. Entonces, en la década de los 50, en la década de los 60 y algunos actores de Hollywood era bien visto fumar, ¿no? Entonces, la mujer que fumaba significaba que era poderosa, que era independiente, que no le tenía miedo a nada. Y también los hombres, pues significaba también cierta actitud varonil y cierta poderío económico, porque tenía dinero para fumar, ¿no? Entonces los objetos también me van a producir un significado bastante importante. El otro elemento sería un poquito más abstracto y sería la fotogenia. La fotogenia tiene que ver con ese efecto poético, como se mencionaba en el video, para que las cosas se vean más bonitas. Esto nos funciona mucho en el caso de la publicidad, que te ponen una hamburguesa bien bonita, con mucho jitomate, con mucha lechuga, y cuando vas a comprar tu hamburguesa a estas cadenas de las diferentes tiendas te dan una hamburguesa bien chiquita, con la carne seca, con una lechuga también bien pequeñita y con un jitomate que para nada es tan brillante como en la fotografía. Entonces la fotogenia hace que las personas, hace que los objetos, hace que los lugares se vean más bonitos. Y esto que hace que todo se vea más bonito, principalmente sería porque se está produciendo un efecto poético, un efecto artístico, para que se vean más bonitas las cosas. Hay algunos teóricos de la fotografía y algunos teóricos del cine que mencionarían que también a lo mejor una persona tiene más fotogenia que otra persona. Esto no sé si les ha pasado que hay personas que son muy fotogénicas, les toman una fotografía y salen mejor que otras personas, ¿no? Entonces, hasta muchas veces la fotogenia hace que te veas mejor en la fotografía que en la vida real, ¿no? Entonces, puede ser personas muy bonitas, les toman una fotografía y no se ven tan bien. O puede haber personas muy feas que le toman una fotografía y se ven muy bien porque son bastante fotogénicas. El otro elemento que te menciona Roland Barthes sería el esteticismo. Este elemento del esteticismo, este también sería llegar a un efecto artístico, llegar a un efecto que se vea bien.
Esto principalmente Roland Barthes lo veía y Roland Barthes decía que muchas veces la fotografía quiere copiar a la pintura, quiere copiar a los géneros de la pintura, como podía ser el bodegón, como podía ser el paisaje, como podía ser el retrato. Entonces siempre hay una influencia de la pintura, siempre hay una influencia de las artes plásticas para producir este efecto estético. Aquí de repente tenemos unas fotografías y los colores, las luces, el paisaje me tratan de producir este efecto estético. Entonces siempre va a haber elementos que te quieren producir eso que sería la estética, ¿no? Yo escogí una fotografía de Roland Barthes que está detrás de mí, pues para que no se vea el cuadro así completamente blanco, para que no se vea completamente negro, o para que no se vea cosas amontonadas atrás, ¿no? Entonces se trataría de producir este efecto estético. Y el último elemento que va a mencionar Roland Barthes en este libro de El mensaje fotográfico va a ser la sintaxis. Si yo pongo una imagen junto con otra imagen, voy a asociar, voy a relacionar esas dos imágenes y les voy a dar un nuevo sentido. Entonces, voy a relacionar a esa persona con el paisaje, con el niño, las imágenes las asocio en mi mente, las asocio y les doy determinado significado. Entonces no es lo mismo que una imagen esté sola, a que existen dos imágenes, porque cuando existen dos imágenes yo las trato de relacionar y van a tener un significado diferente. Entonces serían como los principales elementos que te menciona Roland Barthes con respecto a el mensaje fotográfico y con respecto a cómo se está produciendo esta significación. Vamos a pasar a ver otro video. Entonces, cuando yo describo que llevo lentes, que tengo pelo corto, que tengo una playera azul, que tengo unas pulseritas, esa sería una descripción objetiva. Esa descripción objetiva se llamaría la denotación y la connotación sería esos significados, esos adjetivos que yo le voy a poner a lo que estoy viendo. Este, ¿Cómo está mi playera? ¿Es nueva? ¿Es elegante? ¿Está fea? ¿Está arrugada? Entonces yo le voy a dar determinados significados a mi playera, a mis lentes, a mi corte de pelo, ¿no? Esto creo que funciona muy bien con las chavas que ven a una compañera y dicen, ah, pues qué pelo tan feo porque está largo, está corto, está despeinado. Entonces tú le das adjetivos a cómo está vistiendo, cómo es su cabello, cómo son sus movimientos y creo que un semestre les pedí que me analizaran una fotografía y me lanzaron a Shakira y decían que, porque Shakira era la mujer más bella del mundo, ¿no? Entonces ahí le estaban dando determinadas connotaciones a este personaje del canto, ¿no? Porque decía, es la mujer más bella del mundo, ¿no? Entonces, para ciertas personas, pues sería la mujer más bella del mundo, ya le estaría dando estas connotaciones, ¿no? Le estaría dando estas connotaciones de que es bella, no sé, a lo mejor le puede dar connotaciones de que es sexy, de que es pasional. Entonces, todas esas connotaciones y ya serían la parte de la connotación. Bueno, para que quede más claro, vamos a ver el siguiente video y en el siguiente video se vuelve a repetir estos 6 elementos que ya se mencionaron y también qué sería la denotación y qué sería la connotación con otros ejemplos diferentes. Entonces vamos a ver otro video que nos habla de la semiótica de la fotografía de Roland Barthes. Estamos tan acostumbrados a ver tantas fotografías de prensa publicitarias, de alguna manera sí, pues están truqueadas, que ya se nos hacen normales o como en nuestro imaginario social ya las entendemos como que sí son como las vemos, ¿no? Y cuando las empezamos a estudiar nos podemos dar cuenta de que todos estos elementos que vemos en los videos y que menciona el autor, eh, pues ahí están, la luz, la oscuridad, la sintaxis, la connotación, o sea, todos los elementos ahí están siempre y una fotografía, por ejemplo, también, como podemos ver en las revistas, más que nada, las fotografías, cuánto dinero les cuesta a las Profesor, marcas. profesor, ¿Sí? O sea, en cuanto a que no pueden perdón, perdón, compañero, disculpe. Sí. A ver, Perdón. sí. sí, sí, en cuanto a que, bueno, yo estaba viendo otros estudios como de marcas que han perdido muchísimo dinero cuando han sacado una fotografía
que no está exactamente pensada justo con, pues con la idea de los proveedores, de las empresas, de todo lo que hay detrás de un anuncio publicitario, ¿no? Y cómo es que siempre está dando un mensaje mucho más allá que vender el producto, que vender el servicio. O sea, siempre va como con toda esta idea detrás que si no analizamos, yo creo que ahí se pierde lo que dice Roland Barthes de la semiótica. O sea, todo lo que en conjunto maneja ese proceso de comunicar, no una idea, sino como lo que hay detrás de esa idea y de cómo muchas veces nosotros como consumidores pues ni siquiera lo vemos. Por ejemplo, con los productos de belleza, ¿no? O sea, en su mayoría, no quiero generalizar, que usamos las mujeres, cómo es que nos generan esta necesidad de que lo necesitamos, de que, de que, de que estamos como desarregladas y necesitamos arreglarnos y necesitamos estos productos de belleza para hacerlo. Y si no tenemos tal producto, no va a estar bien, o necesitamos A, B, C, D, F, G de productos, y si no es de tal tienda, de tal marca, de tal empresa, entonces no funciona, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza esta idea de cómo es que las fotografías no solo son pues yo creo que un margen o una línea donde nos quieren poner como específicamente hablando de este tema de la belleza que está generalizado para las mujeres, que todavía pues no involucra a todos, como a los hombres o a la comunidad LGBTQ más, o sea, como que todavía está muy enfocado a la mujer en el sentido de que se acepta como mujer y ya está, y que es mujer, pues cómo es que sí está esta idea muy fuerte de que no solo está, o sea, la imagen que te ponen en el anuncio o en la marca de lo que deberías de, cómo deberías de verte o lo que deberías de ser, sino que en la profundidad es, esto es lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que pasaron de Dolce Gabbana, eh, nos, nos muestran una mujer que para ellos es empoderada, ¿no? Porque está así entre muchos hombres, tiene poca ropa, tiene maquillaje. Y no sé si han visto un video está en inglés, está muy bueno, de lo que es. O sea, empieza a decir esta señora, tienes que ser mujer y tienes que ser bonita y tienes que callarte y tienes que hablar poco y luego tienes que hablar mucho, y luego tienes que enseñar mucho, y luego tienes que mostrar poco, y luego tienes, cuando acaba diciendo, ¿no? En pocas palabras resumiendo, que nos tienen siempre como, y muestra y no muestra, ahora sé y no sé, y sé empoderada, pero no así, y luego hace esto, pero no lo otro, pero maquíllate, pero no tanto, pero, o sea, se contradicen en cada mensaje, ¿no? A lo que voy con esto es, o sea, cómo es que la idea de ahí tal vez, bueno, yo tal vez lo puedo interpretar así, ¿no? O sea, quieres ser una mujer empoderada bajo su concepto, pues para mí erróneo de empoderamiento, pues vístete así, tienes que usar Dolce Gabbana, está más que claro, o sea, ves a los hombres, ve cómo se viste la mujer, ve cómo se siente o cómo está, y, y en un, como para hacer una contraparte, ya no es tanto en sí la ropa, ¿no? Bueno, hablando de esta marca de ropa, o no es tanto el producto en sí de belleza, o no es tanto eh, en sí la cosa, el objeto, sino lo que va más allá, el mensaje detrás, la idea que va más atrás. O sea, lo que venden las marcas ya no son productos físicos como tal, sino ahora ya venden más las ideas que van detrás, ¿no? Lo que te genera el sentir comodidad, confort, seguridad. Y yo creo que más que nada, y aquí está para mí la línea peligrosa, el pensar en la necesidad, ¿no? O sea, lo necesitas. Y sin esto no puedes vivir, lo necesitas porque si quieres ser exitoso, si quieres ser mejor, si quieres tener un mejor estatus, necesitas este teléfono, necesitas estos tenis, necesitas esta marca. Entonces, como, o sea, si vemos ya las marcas, ya no cuestan lo que venden en sí o lo que son, sino las ideas que nos hacen pensar, esas, o sea, las ideas que nos hacen pensar que preferir esta marca de tenis a la otra porque es mucho mejor, en sí ya no están produciendo eh, productos que realmente son buenos la mayoría, sino que producen ideas que nos convencen más. Y para mí ahí está la importancia de lo que dice Roland Barthes, ¿no? Con la fotografía,
que bueno, también a mí me encanta la fotografía artística, ¿no? O sea, que con los videos también hace mucho la diferencia, que no es lo mismo, o sea, no va para la misma línea de mercado una fotografía de prensa o de publicitaria a una fotografía artística, es diferente, pero aún así a mí con lo que más me quedo de su clase, y le agradezco mucho por darse el tiempo de ponernos todos estos videos, es que eh, todas las fotografías, si bien cuando vemos alguna, siempre la vamos a ver desde nuestro contexto, ¿no? Desde nuestro contexto social, cultural, educativo, pero al final de cuentas, yo creo que sí hay una carga que siempre va a tener la fotografía en sí sola, que es la del mensaje que trata de plasmar, ¿no? Porque, bueno, ya usted me dirá si estoy mal o no, me gustaría que me dijera, pero siento que cuando o sea, una fotografía, por ejemplo, pongámoslo de prensa, ¿no? Del periódico, o sea, un medio que necesita ser muy específico con su mensaje, que no puede darse el lujo de que usted entienda A y yo B y el compañero C y todos entendamos algo diferente, sino que tiene que ser muy específico con el mensaje que va a dar. Es en esa parte donde yo sí pienso que la fotografía en sí tendría que, o tiene en este contexto de prensa, que, que por sí misma tiene que tener más carga de mensaje y aparte lo que el público interprete, ¿no? Que en sí misma esa fotografía sea muy clara con su mensaje. No sé si me expliqué. Sí, Roland Barthes pues siempre va a hablar que estas connotaciones son históricas, son culturales y van cambiando. Entonces sería como lo interesante con la significación, eso sería lo interesante con la semiótica, que nunca va a ser el mismo significado, nunca va a ser el mismo sentido, sino va a estar cambiando. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos a las actrices de antes, eran gorditas, eran como más rellenitas y salían bailando y eran las mujeres rumberas, ¿no? Y si te fijas, creo que a partir del 2000 son estas mujeres así como completamente delgadas, se les pide otras características de cuerpo a las mujeres del pasado, ¿no? Entonces siempre está cambiando las connotaciones de acuerdo a la historia y siempre van a estar cambiando las connotaciones de acuerdo a la cultura. Eso sería como la parte social, la parte cultural, y la semiótica va a estudiar estos cambios históricos, estos cambios culturales. Pero también, como mencionas, está el otro aspecto que también individualmente cada quien le va a dar determinados significados a las fotografías. Entonces también nosotros como personas tenemos significados en nuestra cabeza por nuestra enciclopedia, por nuestros recuerdos, por nuestra experiencia de vida. Entonces a estos significados culturales se les agregarían estos significados más individuales, ¿no? Entonces si yo pongo esta fotografía de Roland Barthes, algunos van a decir, ah, pues qué señor tan feo, o para algunos señores van a decir, esta fotografía es pretende cierto esteticismo, ¿no? Entonces también cambia dependiendo individualmente. Entonces, siempre hay una interpretación y esa interpretación tendría que girar en estos dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto histórico, desde el aspecto cultural y desde el aspecto de la persona que está viendo esa fotografía. Pero siempre esto se tiene que manejar dentro de ciertos parámetros. Entonces, por eso aquí Roland Barthes nos está dando estos 6 parámetros para que tú le des el significado a esta fotografía. La lectura que sería para dentro de 15 días, en lugar de darte 6 parámetros para ver la fotografía, te va a dar cerca de 20 parámetros diferentes para ver la fotografía. Pero les digo que sí va a cambiar bastante la interpretación de la fotografía, dependiendo del momento histórico, dependiendo de determinados contextos y dependiendo también, esto lo dice mucho Humberto Eco, de la intención que tenga el emisor. Ahorita, cuando vemos las fotografías de la tragedia del metro, si se fijan, hay interpretaciones que son completamente políticas, ¿no? Entonces hay interpretaciones que son a favor de Morena, a favor del PAN, a favor de los diferentes partidos políticos. Entonces está interpretando con una intención ya política. Entonces ahí de repente está dentro de una determinada visión que quieren interpretar esas fotografías de determinada manera. Entonces siempre hay que ver ese contexto, pero en el campo de la semiótica, en el campo de la teoría de la significación, lo más relevante para interpretar la fotografía sería ver estas características culturales y estas características históricas que van a tener las fotografías y cómo se van a representar en ese momento. Entonces lo más importante es cómo están manejados estos símbolos culturales, estos símbolos históricos que van a cambiar. Entonces,
por eso para Roland Barthes le interesaría mucho que todo lo que yo estoy viendo siempre es un signo, pero ese signo pertenece a una cultura. Y como tú mencionabas hace ratito, pues no es lo mismo que se vea una fotografía de Gabriel Figueroa o una fotografía mexicana, y si que lo veamos los mexicanos, o que la vean en Francia, o que la vean en Japón, o que la vean en China, ahí van a interpretar más este paisaje mexicano de otra manera completamente diferente. Entonces sí depende también mucho de la cultura que nosotros tenemos para poder interpretar las diferentes fotografías. Bueno, vamos a terminar la clase,